Recuerden que hemos trabajado la semana pasada sobre las estructuras, lo importante que es, y en actividades seguramente que la han visto un poco mejor, ¿no? La implicancia que tiene la pared celular y cómo capta el colorante cristal violeta, si tiene los ácidos teicoicos o lipoteicoicos, y si son bacterias gram negativas, tienen los lipopolisacáridos que tienen afinidad con la safranina. No olvidarse que hay un error muy, muy grande que se comete, inclusive en los videos que se pasan, y yo he estado tanteando algunos videos, ¿no? Que dicen que la pared celular se tiñe de gran positivo porque es una pared grande y que los gran negativos se tiñen de rosado porque es una pared pequeña. Eso es un error total. Eso no es un referente bueno. Las paredes, la tinción de gran capta el ácido teicoico, lipoteicoico, porque tiene afinidad por el cristal violeta. Independiente que sea grande o no, no importa. Y los gram negativos, los lipopolisacáridos no tienen afinidad por el cristal violeta. Por eso es de que captan la coloración de la safranina, que es el colorante de contraste. Ahora pasamos a un tema que es el metabolismo microbiano. Y de verdad, sí es un poco... Permítanme por favor, para entrar a este metabolismo, enlazarme con este video un ratito, para poder entender, ¿no? El gran trabajo que hacen los microorganismos, las bacterias, y traten de comprender, porque yo no voy a trabajar tanto, jóvenes, con metabolismo en este caso, porque este es un tema y que yo ya he tenido la oportunidad de trabajar con esta área, con ustedes, haciendo bioquímica 1, bioquímica 2, que es quinto ciclo y sexto ciclo. Entonces, metabolismo, para entender nuestro metabolismo, lo trabajamos ustedes en quinto y sexto ciclo y empezamos por carbohidratos. Yo he tenido la oportunidad de trabajar hace 2 años, ¿no? Con ustedes. Entonces, ¿cómo yo puedo tomar un metabolismo microbiano cuando todavía nos falta un poco más? Entonces, esta parte del metabolismo lo estamos tomando muy, no a la ligera, pero sí con ciertos puntos importantes para poder ver los únicos que son en este sentido de sintetizar, ¿no? Su propia pared celular, y que es muy complicado, que yo lo tengo en video, para las actividades, pero como ustedes no tengo actividades, entonces solamente les comento. Segundo punto, compartimos una ruta metabólica como es la vía glicolítica, que todavía ustedes lo van a ver después. De repente ya lo han visto por ahí en sus trabajos, en sus áreas de ser técnicos, pero pues se escapa. La vía glicolítica tiene 10 procesos y lo compartimos, es una ruta metabólica que lo compartimos con las bacterias. Y es una ruta especial. Y segundo y tercer punto, tercer punto importantísimo, que ellos no tienen mitocondrias, nosotros sí, y nosotros utilizamos la mitocondria para generar ATP, pero ellos no, las bacterias no. Y tenemos respiraciones aeróbicas y anaeróbicas. Entonces, bajo esa premisa lo vamos a tocar solamente puntos importantes para poder detallar, y si el metabolismo es complejo. Entonces, permítame por favor compartir el video. Y mucha atención, por favor, con este videito. En este vídeo se describe brevemente el metabolismo microbiano. En este vídeo se describe brevemente el metabolismo de microorganismos quimiorganotrófos fermentadores. Los microorganismos quimiótrofos obtienen la energía de reacciones químicas. Si además son organotrófos, los compuestos orgánicos son los donadores de electrones y en este caso, como son fermentadores, presentarán las siguientes características. No hay un aceptor externo de electrones. No requieren oxígeno, aunque este tipo de metabolismo se puede realizar en presencia del mismo. Cuando se realiza la fermentación no se hace ciclo de Krebs y, salvo excepciones, no hay cadena de transporte de electrones. Además, en este tipo de metabolismo se produce muy poco ATP y por lo tanto es un metabolismo energéticamente poco rentable. Los sustratos utilizados por los microorganismos fermentadores suelen ser azúcares como la glucosa, que también es un sustrato utilizado habitualmente en la respiración, aunque ambos metabolismos son muy diferentes. Para entender mejor las diferencias entre fermentación y respiración, partiremos de un metabolismo respiratorio.
En la respiración, la glucosa va a ser transformada en el metabolismo central hasta convertirse en piruvato por medio de la vía de Ender-Meyerov-Parnaso glucólisis o por la vía de Ender-Doudorov. Y hay que tener en cuenta además que en el metabolismo central existe también la vía de Warburg-Dickens o de las pentosas fosfato para transformar la glucosa. A través de todas estas vías se obtiene algo de ATP mediante fosforilación a nivel de sustrato, que supone una fuente de energía de uso directo. También se obtiene poder reductor en forma de NADH2. A partir del piruvato se obtiene acetilcoenzima A y este entra en el ciclo de Krebs, donde es degradado y se obtiene mucho poder reductor. En el metabolismo respiratorio, la cadena de transporte de electrones está en la membrana y en ella se oxida el poder reductor para obtener energía. Los piridinnucleótidos reducidos se dirigen hacia la membrana y ceden sus electrones, que pasan por la cadena de transporte hasta llegar a un aceptor final de los mismos. La energía de los electrones se utiliza para bombear protones a través de la membrana y se obtiene así la fuerza protón motriz. Pero no siempre es posible realizar respiración. En estos casos, los microorganismos deben llevar a cabo un metabolismo fermentativo, para lo cual deben darse una serie de cambios respecto al metabolismo respiratorio descrito. En las fermentaciones no hay aceptor final de los electrones y, como consecuencia, no hay transporte de los mismos ni tampoco bombeo de protones a uno y otro lado de la membrana. De hecho, muchos microorganismos fermentadores no tienen cadena de transporte de electrones. En las fermentaciones hay que cortar el ciclo de Krebs para reducir de esa forma la producción de poder reductor y evitar que todos los piridinnucleótidos de la célula estén reducidos, ya que de lo contrario se paralizaría el metabolismo. El ciclo de Krebs suele estar cortado a nivel del enzima alfa-cetoglutarato deshidrogenasa y para ello hay dos opciones. No sintetizar el enzima, como ocurre, por ejemplo, en microorganismos fermentadores anaerobios estrictos que ni tan siquiera disponen del gen correspondiente, o bien que el enzima sea inactivado, como hacen algunos microorganismos cuando pasan de hacer respiración a hacer fermentación por la ausencia del aceptor externo de electrones. Por lo tanto, durante la fermentación, el ciclo de Krebs estará cortado para evitar generar un exceso de poder reductor. Pero como no se pueden dejar de producir los metabolitos precursores generados en el ciclo por ser necesarios para la biosíntesis, algunas de las reacciones del ciclo de Krebs se realizarán en sentido contrario, y lo que antes era un ciclo se lleva a cabo ahora en dos ramas. Como en la fermentación no hay aceptores externos de electrones, para oxidar los piridinnucleótidos, el piruvato se reducirá y se obtendrán los productos de la fermentación. Como se ha mencionado antes, los sustratos típicos para la fermentación son los azúcares, pero también es posible fermentar otros como por ejemplo aminoácidos, ácidos orgánicos o purinas y pirimidinas. Todas ellas son moléculas orgánicas con un nivel de oxidación intermedio que pueden sufrir tanto oxidaciones como reducciones. En la fermentación, en primer lugar, los sustratos se oxidan y se obtienen metabolitos intermediarios a la vez que algo de ATP y de poder reductor. En el segundo paso, para reciclar el poder reductor, se reducirán los metabolitos intermediarios y se generarán los productos de la fermentación. Además de estos productos que son característicos de cada fermentación, se obtiene muy poca energía y por lo tanto los microorganismos que realizan este tipo de metabolismo deben transformar mucha cantidad de sustrato para vivir. El metabolito intermediario generado más frecuentemente es el piruvato y existen multitud de tipos de microorganismos fermentadores que a partir del piruvato generan distintos productos. En la fermentación láctica, el enzima láctico deshidrogenasa utilizará el poder reductor para producir ácido láctico. Si este es el principal producto de la fermentación, se dice que la fermentación es homoláctica. En este caso, por cada molécula de glucosa se obtienen 2 moléculas de lactato y 2 de ATP. La fermentación de la leche realizada por los microorganismos Lactobacillus bulgaricus y Streptococcus thermophilus pertenece a este tipo de fermentaciones y genera como producto el yogur. En la fermentación alcohólica se producen 2 reacciones. La piruvato descarboxilasa genera acetaldehído y el alcohol deshidrogenasa alcohol etílico.
En la fermentación alcohólica de la glucosa se obtienen como productos principales 2 moléculas de etanol, 2 de CO2 y 2 de ATP. A nivel industrial, la levadura Saccharomyces cerevisiae es el microorganismo más importante que realiza fermentación alcohólica y se utiliza para producir, entre otros, vino, cerveza o pan. Es una levadura capaz de respirar cuando hay oxígeno, pero que realiza fermentación alcohólica en su ausencia. En estas fermentaciones, además de los productos principales, se generan otros productos minoritarios con gran importancia en la industria alimentaria, ya que afectan a las características organolépticas de los alimentos. La fermentación láctica la realizan diversas especies, como las bacterias acidolácticas del yogur y las del género Lactococcus, y también otras bacterias como por ejemplo determinadas especies del género Bacillus. En el caso de la fermentación alcohólica, además de las levaduras que realizan la glucólisis obteniendo 2 ATPs por cada molécula de glucosa, a nivel industrial también se usan las bacterias del género Cymomonas, que realizan la vía metabólica de Ender-Doudorov y por cada glucosa obtienen únicamente una molécula de ATP. Otras fermentaciones las llevan a cabo distintos tipos de bacterias. Las bacterias del género Propionibacterium, que producen propionato, las bacterias anaerobias estrictas del género Clostridium, que habitan en el suelo y son capaces de producir diversos productos en función de la especie, como por ejemplo acetato, etanol, isopropanol, butanol o butirato. Algunas enterobacterias tienen el enzima fórmico deshidrogenasa y generan hidrógeno molecular y CO2, y otros microorganismos que producen butanodiol. Muchos de los productos de fermentación que aparecen en esta imagen tienen importancia industrial. Exactamente, Jonathan, uno de los metabolitos importantes es el piruvato, por eso les decía que es una ruta compartida, ¿no? Esta de la glicólisis y ellos que no tienen mitocondria, en general las bacterias, y nosotros sí utilizamos un sistema diferente que son lanzaderas, pero es muy importante. Excelente, gracias, Jonathan. ¿Alguien más? Han hablado de fermentación, procesos que se utilizan en la actualidad, porque se vale la biotecnología. Perdón, la biotecnología, nos valemos de estos procesos para preparar, ¿no? Hoy en día ya no es el vinagre lo que era pues en nuestros tiempos de los abuelitos que decían, no, de un buen vino sale un buen vinagre. Claro que sí, pero hoy en día ya todo es químico, todo es preparado, todo es fermentado. No todo es industrial y esa es una de las fermentaciones que va en contra de los principios de Pasteur, porque Pasteur dijo la vie sans l'air, la vida sin aire. Y claro, la vida sin aire es la fermentación, pero para preparar el vinagre, por ejemplo, el ácido acético es con aire, es con oxígeno presente, no sin oxígeno, como es todos los procesos, siempre hay excepciones que es sobre metabolismo microbiano. Ustedes han visto un poquito lo complejo que es y lo importante que es para la tecnología, ¿no? O sea, que qué alimento tan enorme y tan maravilloso, pues ahora se ha industrializado, ya hay yogures y yogures, ¿no es cierto? El ácido láctico es la transformación. La palabra yogur, mis queridos jóvenes, es única y exclusiva para la transformación de la leche a ácido láctico completamente por bacterias. Hay otra transformación, hay otro metabolismo que también es importante, que no deja de ser un alimento también bueno, que es el kéfir o el kefir, que algunos lo llaman. Eso un metabolismo propio por los hongos. No es yogur, porque no tiene todo ácido láctico, o sea, no es la transformación total, pero sí tiene pues cosas interesantes dentro de su metabolismo de los hongos, nos dan varios ácidos, ¿no? Que no son malos, que son buenos, porque finalmente es la transformación. Tenemos ácido láctico, ácidos mixtos, pero cómo se utiliza y cómo se emplea, ¿no? Esa es la idea de cómo emplear a estos microorganismos en su proceso metabólico microbiano. Entonces, fíjense aquí, mis queridos jóvenes, el metabolismo es el sinónimo o la suma de anabolismo y catabolismo. Anabolismo, síntesis, catabolismo, degradación. Cuando
la bacteria está en catabolismo, no puede, y nosotros en general, cuando el microorganismo está haciendo catabolismo, está degradando, no puede entrar en anabolismo porque no se pueden superponer ambas rutas metabólicas. Entonces, si la bacteria está en catabolismo, no está en anabolismo. Dicho sea, a la inversa, si la bacteria está sintetizando, no puede estar degradando. Entonces, eso es un tema muy importante. Catabolismo significa degradación. Ustedes ya han consumido algo de nutrientes hasta estas horas de la mañana, que ya ahorita terminamos, ¿no? Y siempre me dicen, profesora, tenemos hambre, hambre. Entonces, van a degradar, van a catabolizar. Van a producir, ¿no? ATP, porque para eso es que nosotros funcionamos con esa moneda energética tan importante que es el ATP. Y si pasan unas horas o las horas que ya han pasado y me dice, profesora, no he comido nada desde las 8 de la mañana hasta estas alturas, entonces ya están sintetizando, ya no están en catabolismo, están haciendo anabolismo, síntesis, porque nuestro cuerpo requiere totalmente, siempre, constantemente estamos en equilibrio, anabolismo y catabolismo. Llévenlo lo mismo que nosotros hacemos, pero obviamente con diferentes enzimas al nivel de las bacterias, anabolismo y catabolismo. Además, su proceso microbiano, el de reproducción, por ejemplo, es cada 20 minutos en promedio, en promedio, porque no necesariamente pues tiene que ser exactamente 20 minutos, pero se multiplica logarítmicamente. Entonces es un proceso sumamente interesante. En tipos de metabolismo microbiano tenemos según la forma como el organismo obtiene la molécula del carbono, o sea, cómo lo asimila para la construcción del esqueleto, como nosotros, para la construcción de nuestra masa celular, en este caso. Tenemos pues autótrofos, heterótrofos y mixótrofos, ¿no? Yo creo que es fácil entender porque esto ustedes han llevado biología. Segundo, con la forma en que el organismo obtiene los equivalentes reductores para la conservación de energía o en las reacciones biosintéticas. Entonces tenemos litótrofos y organótrofos. Por ahí hay un micrófono que se está filtrando, mis queridos jóvenes. Litótrofo tiene que ver con compuestos inorgánicos y organótrofo con compuestos orgánicos. Tercero, según la forma en que el organismo obtiene la energía para vivir y crecer y desarrollarse. Quimiótrofo, fotótrofo. O sea, de repente son palabras un poco complejas porque el metabolismo es complejo. Entonces acá yo les tengo este cuadro que me parece mucho más sencillo, ¿no? Obteniendo la fuente de energía, la fuente de carbono y la necesidad del oxígeno. Si estoy de acuerdo con la fuente de energía, pues voy a tener dos: la luz solar y los compuestos químicos. Si es a través de la luz solar, tenemos a los fotótrofos. Y si son los compuestos químicos, tenemos a los quimiótrofos. Si es la fuente de carbono del que se está valiendo, tenemos el CO2, que es nuestro desecho, ¿verdad? Nuestra respiración. Tenemos los autótrofos y compuestos orgánicos, los heterótrofos. Y si es la necesidad del oxígeno, pues tenemos aquí a los aerobios estrictos, a los anaerobios estrictos y a los anaerobios facultativos, que son una maravilla. Este cuadro es un poquito más complejo porque tenemos aquí casi lo mismo, pero el carbono, los reductores, la energía y los ejemplos, ¿no? Tenemos quimiolitoautótrofos, los fotolitoautótrofos, como las cianobacterias, que ya entramos, ese es el eslabón perdido, como siempre lo digo yo. En microbiología le decimos, oye, es una alga. En biología le decimos, no, es una bacteria desarrollada. O sea que es un eslabón realmente interesante las cianobacterias. Tenemos los quimiolitoheterótrofos, que son pues las bacterias oxidantes del hidrógeno. Tenemos los quimioorganoheterótrofos, que son la gran mayoría de microorganismos de bacterias, y los fotoorganótrofos. Entonces, jóvenes, es como más o menos se puede localizar o se puede ubicar según el metabolismo microbiano a este grupo tan importante que tenemos los que utilizan el oxígeno, los aerobios estrictos, los aerobios facultativos y los anaerobios estrictos y los anaerobios facultativos. Hay de todo.
En cuanto a metabolismo, pues es muy, muy interesante este grupo microbiano porque son los únicos, no vamos a encontrar en el planeta Tierra, digo, ¿no? Planeta Tierra, otros seres que hagan esta síntesis, como son el péptido glicano, la mureína, que ya justo hemos visto hace poco, ¿no? Es su capacidad de poder tintorial, si tiene ácido teicoicos, que son los gram positivos, o si tiene lipopolisacáridos, que son los gram negativos. Que tenga grueso, que tenga delgado, eso no importa, lo que importa es el componente, no se olviden, el componente. Entonces, este metabolismo son únicos, no hay nadie más que lo pueda hacer. Tenemos que agradecer a las bacterias, obviamente que sí. Son muy, muy rápidos. Acabo de decirles que cada 20 minutos se reproduce en forma logarítmica, o sea, por fisión binaria, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, son únicos y exclusivos en esta especie, ¿no? Los procariotas. Dos líneas, aerobias y anaerobias según la respiración, si utilizan el oxígeno o no. Entonces, eso también es muy importante recordarlo. Hay un error muy, muy grande que se encuentra siempre en el internet y lo primero que googlean, porque yo le digo San Google, cuando a veces no, o sea, todos queremos tener respuestas rápidas y buscamos en el Google, pero hay un error muy grande que se comete y no cometan este error, porque dicen bien claro que la fermentación es sinónimo de una respiración anaeróbica. Es incorrecto. Es totalmente incorrecto. Una cosa es fermentación y otra cosa es respiración. Aeróbica, obviamente que se entiende, y anaeróbica también se entiende. Una cosa es fermentación que tiene otro procedimiento, otro metabolismo, otra forma de actuar las bacterias, que puede ser aeróbica, pero que realiza fermentaciones, claro que sí. Pero otra cosa es que sea una respiración anaeróbica. Y eso, por favor, eso es el primer error que cometen todos. Y la gran mayoría me dice, profesora, yo encontré en el internet, es que no sabemos buscar las páginas. Por eso que es muy importante, ya ustedes, el Google normal no les es suficiente. Ustedes tienen su página, su biblioteca virtual de la UMA, que está muy interesante, y también ustedes tienen el Google académico. Por favor, el Google normal ya no lo utilizan para otras cosas, pero no para buscar fehacientemente trabajos científicos o revistas, ¿no? Indexadas, que sí lo encontramos en el Google académico. Por lo tanto, la fermentación no tiene nada que ver con la respiración anaeróbica, son cosas totalmente opuestas. Fermentación es simplemente el metabolismo sin aire, con sus excepciones, porque acabo de decirles del ácido, al ácido acético. La respiración, cuando el aceptor final es el oxígeno, obviamente que es aeróbico. Y cuando la respiración, perdón, el aceptor es otro compuesto, lógicamente que es una respiración anaeróbica, cuando no es el oxígeno. Entonces, ahí está muy claro para no confundirnos. Esto es una ruta compartida, mis queridos jóvenes. Esta ruta llamada Embden-Meyer Hub, que es una vía glicolítica, es la que nosotros compartimos hasta nuestros días. Esta es una vía glicolítica en donde no es una ruta que me va a dar muchos ATPs, pero lo más importante es, como vieron en el video, de una molécula de glucosa vamos a tener 2 ácidos pirúvicos, tanto las bacterias como nosotros. Y es una primera, por eso es que una primera ruta tan importante compartida, que ha cambiado con los años, la evolución. Ahora tenemos 10 enzimas que la trabajan, tanto las bacterias como nosotros. Es una ruta que la compartimos y es una ruta glicolítica. Es muy complejo, yo no quiero entrar en detalles porque esto es netamente bioquímica y yo entiendo que todavía están en tercer ciclo y no los quiero abrumar, pero sí es interesante recordar, miren todos los pasos que cómo la molécula de glucosa, fíjense aquí, cómo se transforma
la glucosa no entra como Pedro en su casa, como yo siempre digo. La glucosa hay que fosforilarla. Vaya por Dios que estamos gastando un ATP. Las bacterias también. Las bacterias también. Entonces se tiene que, y se transforma en glucosa 6-fosfato. Esta glucosa 6-fosfato pasa por una serie de modificaciones hasta fructosa 6-fosfato, fructosa 1,6-difosfato, se vuelve a fosforilar hasta llegar a un primer paso importantísimo, 2 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato que estoy señalando aquí, y luego pasa por 5 procesos más para llegar al piruvato. Netamente bioquímica, balance de ATPs, que no vamos a entrar en detalles. Simplemente la glucosa, así como para nosotros, para las bacterias también son importantes y tienen que transformarse, fosforilarse y luego terminar en piruvato, como lo han visto en el video. Sigan su Human Plus, por favor, sigan haciendo, estén al día. Miren que ya estamos prontito para entrar al examen parcial. Entonces, mis queridos chicos, este es el proceso de fermentación. Tiene que ver parecido, sin oxígeno, ¿no es cierto? Falta de oxígeno, vamos a tener los tipos de fermentaciones acética, láctica, alcohólica, entre otras. Y fíjense que todos estos tres, por ejemplo, que estoy señalando, es una gran industria para nosotros. Antes, pues, el vinagre, ¿no? El vinagre era pues fermentación pura, natural del vino. Ahora ya no, ya es comercial, pero bueno, nos vale la biotecnología para poder preservar nuestros alimentos, porque un buen plato, a ver, les voy a provocar. ¿Quién no ha comido un escabeche de pescado que lo deja uno al ambiente, ¿no es cierto? Bueno, ya con un poco más de cuidado lo guardamos, pero ¿quién no ha comido un escabechito de pescado que es tan riquísimo? La base de todo esto es el vinagre y que nos preserva. El yogur, si el yogur lo hacemos en forma natural en casa, nos dura una semana. Obviamente que el yogur, pues los que compramos comercialmente, tienen más preservantes. Y acá tenemos los tipos de fermentaciones. No sé, mi celular cada vez está peor. Suena, pero no sé quién llama. Acá tenemos entonces la fermentación láctica con el yogur, la fermentación ácido mixta, la fermentación butanodiólica, la acetona, butanol, etc. Todas estas son importantes. Y aquí, mis queridos jóvenes, esto es la excepción a lo que dijo Pasteur, la vie Sangler. Es un libro fenomenal, interesante, no es muy grande. Yo siempre les aconsejo leer. Si ustedes no han leído Cazadores de Microbios, créanme que no están inmersos en este curso, porque Cazadores de Microbios es un libro chiquitito de Paul de Cruz y de verdad que les cuenta la historia, les va a fascinar. Si siguen mi consejo, bájenlo por el internet y no tienen ni que comprarlo. Y léanlo, porque de verdad que les va a apasionar y como que probablemente, no sé, acá en 2, 3 años que ustedes hagan su investigación, probablemente puedan tomar algunas bacterias para hacer su trabajo de tesis. La excepción, la fermentación ácido acética, que es en presencia de oxígeno, todo lo demás no. Esa es la gran excepción. Y acá tenemos pues la industria, ¿no? Qué importante es esta industria, cuántas divisas. Sí, Yesenia, claro que sí, te escucho. Lees y me cuentas, te va a fascinar. Paul de Cruz, Cazadores de Microbios. Muy bien, entonces les decía, les comentaba que tenemos aquí la fermentación alcohólica, que es pues tremendo, ¿no? Tremenda industria. La fermentación láctica, ni qué decir. Ahora que estamos en la onda de los probióticos, ¿no? Pero, mis estimados jóvenes, según los autores y según las investigaciones de los probióticos, es que nosotros deberíamos consumir por lo menos 1 litro diario. ¿Ustedes creen que nuestra economía nos puede permitir consumir 1 litro diario todos? Cuando tenemos 1 litro para 4 personas. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Miss, disculpe, cuando habla de probióticos son los yogures, ¿verdad? Así es.
Casi ¿Qué todos yogur ya nos son. recomendaría, profesora? Porque muchas veces consumimos y a veces un yogur que quizás no es la fuente, ¿no? Que esperamos de nutrientes que tenemos que tomar. ¿Qué yogur Eso es nos recomendaría? sin hacer apología ni nada, el yogur griego sin marcas, en general, el tipo de yogur griego tiene las 4 bacterias probióticas. Es muy bueno. Si lo podemos Ok, consumir muchas de forma gracias. natural, mejor que el que tenga con frutas. Es mucho mejor los naturales. Eso sería una buena opción. Pero también lo pueden hacer en casa. Es un poquito más complejo porque hay que incubarlo, hay que potenciar las 4 bacterias, porque sí se puede hacer. Toma tiempo, es tedioso, pero sí se puede hacer en casa, sobre todo en verano, que la temperatura nos ayuda, porque en invierno hay que incubarlo y hay que gastar un poco más, pero en verano yo creo que sí. Llegue la receta, yo por ejemplo he trabajado mucho con yogur casero, que lo saqué de la agraria, porque la agraria, pero los probióticos lo venden en otro lugar. Yo ahorita ya no recuerdo en dónde lo pueden vender, pero sí se puede hacer. Se necesita pues un termómetro de alimentos, ¿no? Que llegue a 80, 60 grados, 100 grados, para poder nosotros verificar la leche. Es un procedimiento, no es tan complejo, de verdad que no, pero en verano todavía estamos con una temperatura que nos apoya y se puede preparar en forma casera. De lo contrario, pues invertamos un poquito, pero sí es importante consumir, porque el yogur es netamente, mis queridos jóvenes, transformación de la leche en ácido láctico, y el ácido láctico lo necesitamos todo el día. Todo el día. Si ustedes, por ejemplo, hacen un remember en su día a día, y si ustedes caminan mucho o de pronto no caminan mucho y luego se ponen a caminar un poco, comienzan a sentir el estrago de lo que uno no hace actividad en los famosos calambres. Claro, porque se han acumulado ácido láctico y no estamos acostumbrados a prepararlo, pero sí necesitamos a nivel de todo nuestro cuerpo ácido láctico. Finalmente tenemos aquí la respiración. Nuevamente, ¿no? Tenemos otro esquema que tampoco voy a entrar en detalles porque significa entrar al ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs lo van a ver todavía en 5º ciclo, entonces se me hace un poco complejo, ¿no? Entrar a metabolismo microbiano cuando todavía no entramos a nuestro metabolismo propio. Entonces, nuevamente me voy por la parte. Fase 1, glicólisis. Fase 2, ciclo del ácido de Krebs o ciclo del ácido cítrico o ciclo del ácido tricarboxílico, porque es el cítrico el que me va a dar la pauta para llegar a esto. No hay mitocondrias. No hay mitocondrias, membrana y citoplasma. Y finalmente, no hay transportadores, no hay lanzaderas, como nosotros sí tenemos, pero hace transporte de electrones y fosforilación oxidativa a nivel de la membrana. O sea que es una maravilla las bacterias. Es complejo y uno puede decir, en tan chiquitito, una micra, ¿cómo puede hacer? Pues así es. Muy bien, mis queridos jóvenes, entonces si hay preguntas, háganmelo saber. De lo contrario, estamos listos, prestos ya para pues terminar nuestra sesión 7 la próxima semana, y con ello estamos preparados, espero que sí, para dar su examen parcial.